¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo estoy aquí, que he venido a esquiar, no sé si se ve, pero está nevando. Estoy en el Pirineo, en Sort, y bueno, preparado para esquiar mañana. Y bueno, estamos en Navidades y te quiero hablar hoy sobre la educación. ¿En vacaciones me vas a hablar de la educación? Pues sí, te voy a hablar de la educación. Lo primero que te voy a decir es que todo el mundo habla de la educación o de cómo funciona el sistema educativo y cada uno lo hace desde su vivencia personal. Yo también voy a hablar desde mi vivencia personal, primero como alumno y después, ahora ya llevo unos años como profesor. Todos creo yo que hemos tenido algún buen profesor, ¿no? Algún profesor que recordamos que destaca sobre el resto y al final, al menos en mi caso, pues es algo que coges como referencia. Ahora que estoy como profesor, lo cojo como referencia e intento pues, hacer cosas que hacían esos grandes profesores que tuve en su momento. Es muy fácil criticar la educación, más desde fuera o si hace tiempo que dejaste los estudios. Sí que hay cosas que tienen que mejorar, segurísimo. Pero bueno, te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que la educación tiene que ser la base, tiene que ser una base para lo que vas a necesitar en el futuro, para lo que vas a necesitar en el mundo laboral. Pero tengamos en cuenta la situación que estamos viviendo y es que la mayor parte de los trabajos no existen. O sea, dentro de unos años habrá trabajos nuevos que no existen hoy en día. Entonces, el reto es importante porque se trata de preparar a gente para trabajos que todavía no existen. Tengamos en cuenta también que la información técnica se duplica cada pocos años. Constantemente, pues en mi mundo, por ejemplo, la informática, la robótica, sabemos que estamos en medio de una revolución. Sabemos que pues, la inteligencia artificial está cambiando, está avanzando a ritmos increíbles. Sabemos que la robótica pues, también está avanzando muy rápido, que salen nuevos lenguajes de programación. Entonces, me pregunto, ¿el sistema educativo tiene que proveerte de estas últimas tecnologías o tiene que darte una base que te permita afrontar estas nuevas tecnologías a medida que van saliendo? Yo creo que es esta segunda, que tenemos que proveer de una base para que más adelante puedas aprender nuevas tecnologías que irán saliendo continuamente. Y es precisamente en estos momentos, ahora por ejemplo que estamos en vacaciones de Navidad, seguramente tienes unos días libres, es en estos momentos donde puedes marcar tu diferencia, donde tú puedes coger la responsabilidad y empezar a estudiar aquello que te motiva, aquello en lo que te quieres especializar. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas estuve en un congreso de seguridad informática que hacen en Barcelona, no con Name, una pasada, y había un alumno que estudia ingeniería informática y había un profesor de ponente y el alumno le decía, tenemos que hacer alguna asignatura de seguridad informática. Y el propio profesor, siendo un ponente de unas conferencias de seguridad informática, le decía, no, lo que tenemos que hacer es enseñaros una buena base para que más adelante te puedas especializar en aquello que te interese. Y me quedo con esto porque creo que es algo realmente, es algo que cuando estás en el lado del alumno, pues dices, claro, a mí me gustaría aprender esto, pero pensemos si realmente es lo necesario. Tal vez puedes aprovechar estos tiempos libres para formarte en aquello que te interesa más. Hay una frase que me gusta mucho y es no delegues tu educación en el sistema educativo. Para mí es algo muy importante. Es muy fácil echar la culpa al sistema educativo y tú no aprender aquello que crees que es imprescindible porque no te lo enseñan. Pues no. Coge la sartén por el mango y aprovecha estas situaciones para estudiar, para aprender aquello que te gusta. Insisto en lo mismo. Muchas veces también lo que pasa, creo yo, es que las expectativas que tenemos no se corresponden con la realidad. Yo cuando empecé, yo estudié ingeniería informática, pues cuando empecé dije, guau, voy a aprender de Excel una pasada, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y no, realmente no era algo que estuviera en el temario de la carrera y más adelante pues te das cuenta, dices, no lo he estudiado nunca, pero con las herramientas que he obtenido y los conocimientos que me han dado en la carrera puedo aprender Excel rápidamente y tantas otras tecnologías. La educación
es algo que te va a abrir puertas, es la llave que te abrirá una serie de puertas y seguramente al final en muchas situaciones se convierte simplemente en un filtro. Pero es que en la vida nos vamos a encontrar filtros constantemente. Cuando estudias las oposiciones hay muchas cosas que no vas a utilizar nunca o que tienes que memorizar, que tienes que aprender y que después luego vas a poder consultar en cualquier momento. Pero han sido unos filtros y si has pasado esos filtros significa que podrás pasar otros filtros nuevos. Esos filtros te van a permitir llegar a un trabajo, al trabajo que deseas y va a ser en ese trabajo donde te vas a especializar, donde vas a poder practicarlo y muchas veces pues lo que has estudiado no es suficiente para poder llegar al trabajo que te interesa y por eso tendrás que aprovechar los momentos de vacaciones o tu tiempo libre para formarte. Sobre los métodos que se utilizan en la escuela, hablo en la escuela en general, en primaria, en secundaria, en formación profesional, en carreras universitarias, etcétera, o en oposiciones, se critica muchas veces que es que me piden memorizar mucha información y después escupirlo en un examen. Dicho de esta forma, pues sí que queda mal, realmente, pero desde que tenemos calculadora no es necesario, desaparece la necesidad de aprenderse las tablas de multiplicar, no sigue siendo igual de importante. Muchas veces delegamos una parte de la memoria, la tenemos en Google, ¿no? Y decimos, bueno, el día que lo necesite lo buscaré y lo encontraré en Google. Pero hay cosas que tenemos que saber, al menos tener una buena base que después te permita moverte por tu cuenta. Y lo que te van a pedir en los estudios, pues seguramente va a ser más que lo que necesites después en el trabajo. Y no solamente se pide memorizar, hay otras metodologías modernas, incluso es curioso que cuando se cambia la metodología, se utiliza una metodología más moderna como el Flipped Classroom o se utiliza metodología por proyectos, a veces es el propio alumno el que se resiste y dice, no, tú me tienes que explicar. Cuando tú le pones un proyecto a un alumno, le dices, bueno, yo te he dado unas pautas, yo te he dado una base, pero ahora tienes que aprender por tu cuenta aquello que vas a necesitar para el proyecto. Pues muchas veces me encuentro que el alumno se resiste, que a veces nos hemos acostumbrado a que nos digan constantemente qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando te dicen, no, ahora tú decides cuál va a ser el proyecto y tú vas a tener que aprender esas tecnologías. Entonces, muchas veces nos despistamos y no sabemos hacia dónde tirar. En mi caso, que imparto formación profesional, también estamos haciendo FP dual. Eso significa que hay una parte de la formación que se hace en la empresa. O sea, esta idea de solamente tengo que memorizar y escupir aquello que he memorizado, pues yo creo que no se corresponde realmente con la realidad. Bueno, y para acabar con este vídeo, el último del año seguramente, pues nada, desearte unas felices fiestas, que te apuntes, que hagas un recordatorio de qué es lo que has hecho este 2017 y que te apuntes unos objetivos, unas metas para el 2018. Nos vemos en Escuela de la Memoria. Hasta pronto.